cómo llegué a practicar y a dar clases de yoga. En este video te voy a contar brevemente cómo fue mi camino de encontrar esta práctica, qué fue lo que más me gustó, qué fue lo más difícil para mí y qué beneficios me ha otorgado. Mi nombre es Jennifer y bienvenidos a mi canal, del cual comparto un poco sobre prácticas de calma, meditaciones y herramientas que a mí me han ayudado o me ayudan a estar más estable dentro de todo este movimiento que es la vida y a verlo desde una perspectiva más saludable, más tranquila. Bueno, para empezar, yo soy licenciada en obstetricia y siempre he tenido predisposición para poder compartir talleres, clases, hablar con mis pacientes o ser bastante paciente en poder explicar algún procedimiento, algún proceso. Y esto es algo que lo había tenido siempre, ¿no? El poder más o menos orientar y acompañar de cierta forma a otras personas que necesitaban lo que yo más o menos conocía o con lo que yo me había preparado, ¿no? Que en este caso eran las clases de preparación para el parto. Eso era lo que yo hacía. Entonces yo hablaba con las embarazadas y les contaba un poco sobre cómo iba a ser su proceso de parto, cómo tenían que respirar, les enseñaba un poco de los ejercicios que podían hacer, pero estas clases tenían un buen contenido teórico y un muy poco contenido práctico. Y entonces yo necesitaba o yo estaba buscando una práctica que me ayudase a complementar estas clases que ya hacía. Y fue así que encontré que había clases de yoga para embarazadas. Entonces busqué información sobre recibir este entrenamiento para poder dar clases. Y lo primero que encontré fue el entrenamiento para profesores de yoga para niños. Y en ese momento también yo hacía voluntariado con niños, entonces pensé que podría ser una buena idea mientras se aperturaba el entrenamiento para profesores de yoga prenatal. Y para mí fue un mundo nuevo. Al inicio yo estaba como que en duda de si iba a invertir en esto, si realmente lo iba a poder hacer. Pero obviamente si quería también dar clases, sobre todo a niños, tenía que empezar a practicar yoga. Entonces fue así que empecé a tomar mis primeras clases y me acuerdo que la primera clase que tomé fue una clase de yoga tradicional, un estilo bastante lento y pausado, y yo no llegué a conectar con esa clase, ¿no? Me acuerdo que me quedaba en postura del guerrero 2 y luego pensaba en a qué hora iba a terminar, cuál era el sentido de mantener una postura o lo que sea, o cosas random que se venían a mi cabeza. Entonces no conecté mucho con esa primera práctica, pero yo quería dar clases de yoga, es decir, lo quería hacer por mi profesión. Entonces seguí explorando otras clases, otros estilos, otros profesores y poco a poco fue que le fui encontrando más sentido hasta que aperturaron una plaza en este estudio de yoga donde yo tomé el profesorado y buscaba un profesor de yoga para clases para niños. Entonces dije, bueno, ya tomé el profesorado, necesito un poco tener práctica en esto y si lo voy a hacer, pues adelante, ¿no? Me contacté con el estudio, me aceptaron y empecé a dar clases de yoga para niños. Fue una experiencia muy interesante, muy bonita, un poco intensa también porque yo no había manejado antes grupos de niños sola y menos para darles una clase de yoga donde tenían que respirar y hacer posturas. Y entonces obviamente entraba mucho el tema del juego, de las dinámicas. Fue una época bien interesante, divertida, pero obviamente yo necesitaba formarme en el área prenatal. A la par seguí practicando un poco más y encontré otros estilos que me gustaban más o con los que conectaba mejor y prácticas en las que me retaba mucho más. Me acuerdo que me obsesioné un poco con las posturas estas de balance, de brazos o principalmente con la parada de cabeza. Y quería que me saliera y lo intenté y lo practiqué y en algún momento me salió, pero me ayudó mucho a perder miedos, a sentirme capaz, a sentirme más fuerte en algunos aspectos. Hay mucho que explorar al hacer estas posturas. Es un poco ir hacia adentro, hacerte presente de cómo está tu cuerpo, cómo se siente, dónde hay tensión, dónde hay dolor, dónde necesitas estirar. Y a través también de la respiración es un poco poder encontrar calma, incluso cuando estamos haciendo una postura media rara, media incómoda, nueva. Y todo esto como efecto
inevitable va a ser que la mente también le va a bajar sus revoluciones, ¿no? A todo este ruido, a todo este parloteo que siempre tenemos. Fue una combinación de varios aspectos que con el tiempo, porque obviamente en las primeras prácticas no lo veía así, pero que fue determinante para que yo pudiera continuar mi práctica. Luego tomé el profesorado de yoga prenatal y obviamente empecé a dar muchas clases de yoga para embarazadas. Hasta ahora dicto clases de yoga para embarazadas. Me pareció buenísimo para el tema del parto, del manejo de contracciones uterinas. Tuve muy buenos resultados con mis embarazadas con las que trabajé y muchas de ellas continuaron y continúan hasta ahora tomando clases de yoga conmigo, lo cual para mí es muy gratificante porque algunas me llaman para un segundo embarazo, un tercer embarazo y algunas otras pues simplemente veo también cómo van creciendo sus bebés, etc. Entonces es una experiencia muy bonita con la cual yo me siento muy satisfecha y obviamente no dejé de practicar yoga y si bien no soy experta en posturas de balance, por ejemplo, de brazos, es básicamente porque no soy tan disciplinada para estas posturas. Pero más allá de eso, posturas que parecen tan sencillas como el Guerrero 2, que al inicio me costó entenderlo, ahora para mí significan mucho más que eso, ¿no? Es estar presente en mi cuerpo, es estar consciente de mi respiración y es poder también detenerme un instante sin que la mente empiece a preocuparse por todo o acelerarse por todo. La práctica de yoga también tiene un componente espiritual, digamos, pero que desde mi punto de vista ya tiene que ver más con qué tipo de indagación quieres hacer tú mismo de este tema, ¿no? Llevo cerca de 10 años más o menos en los que doy clases y me ha servido tanto para mi trabajo, para mi vida personal y es una práctica que yo recomiendo 1000 veces. Con eso no quiero decir que la práctica de yoga sea la mejor práctica y que vayamos a despertar espiritualmente, pero es una práctica que tiene muchos beneficios, al igual que muchas otras. Creo que mientras estemos bien conectados con lo que estamos haciendo, sea la práctica que sea, nos va a aportar muchos beneficios, pero en este caso es lo que yo hago y lo que conozco. Si tienes alguna pregunta sobre yoga o algo relacionado, déjalo en los comentarios. Muchas gracias por haber tomado esta pausa conmigo. Mi nombre es Jennifer y ya nos vemos en un próximo video.